Hola a todos y todas. Bien, hoy vamos a explicar el cambio de voz activa a voz pasiva en inglés. Para esto necesito que primero conozcan unos conceptos básicos de lengua española, ¿vale? Entonces, la voz activa tiene esta estructura: sujeto más verbo más complemento directo es la voz activa, ¿vale? Por ejemplo, María come pizza. O si lo ponemos en inglés, Mary eats pizza. Bien. La voz pasiva sería pasar el sujeto a complemento agente y el complemento directo es el que se convierte en el sujeto. Es un poco lioso. Voy a poner el esquema aquí de lo que es la voz pasiva. Esto es tanto para español como para inglés, ¿vale? La voz pasiva sería sujeto más el verbo to be en este caso, ¿vale? To be, que es ser o estar, más el participio de un verbo. Recuerden que estos son los que terminan en ado o edo, más by o por en español, más el complemento agente. ¿Vale? Esto sería voz activa. Voz pasiva, perdón. Bien, volvemos al ejemplo de antes. En español sería la pizza es comida por María. O en inglés, de pizza o sin el de, como quieran. En realidad tienen que ceñirse un poquito a la frase, pero bueno. The pizza is eaten by María. María o Mary en este caso, ¿no? En inglés. Vale. Esto es lo que es el esquema. Como ven, como les comenté antes, aquí en este caso el sujeto es María, Mary, que pasa a ser el complemento agente. ¿Vale? Y lo que antes era el complemento directo, que es pizza, pasa a ser aquí el sujeto. ¿Bien? Es importante que vean bien el esquema, ¿vale? Para que lo comprendan. Bien, el verbo to be, ¿vale? El verbo ser, estar, puede ser colocado de varias maneras. En este caso lo he hecho con el pasarlo del presente a la voz pasiva, ¿vale? En presente. También podemos hacerlo en más tiempos, en presente simple, en pasado simple, futuro simple, con el be going to, presente continuo. Entonces, todo eso lo iremos viendo poco a poco. En principio, lo que nos interesa es saber pasar de voz activa, perdón que el rotulador, vale, de voz activa a voz pasiva. Nos interesa hacerlo desde el presente simple y voy a borrar aquí. Este esquema de todas maneras lo voy a colgar en nuestra web con algunos ejemplos para que puedan tenerlo delante por si se les pierde algo. Entonces nos interesa aprender ahora el presente simple y el pasado simple. ¿Vale? Bien. Cuando estamos en presente,
pues el verbo estará en presente, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos el verbo play, ¿vale? En voz pasiva, en presente, sería añadirle el verbo to be en presente, is played, ¿vale? También tenemos la opción de que nos aparezca un verbo irregular, ¿vale? Es exactamente lo mismo. El participio con los verbos regular, con los verbos regulares, regular verbs, simplemente le añadimos la ed. Y con los verbos irregulares, siempre que nos refiramos al participio nos estamos refiriendo a la tercera columna, ¿vale? De los verbos irregulares. Tenemos una columna en la que nos aparece el verbo en infinitivo, otra columna en la que nos aparece en pasado y otra columna que nos aparece en participio. Pues en este caso vamos a utilizar la tercera columna, que es el participio, porque la segunda es pasado simple, ¿ok? Bien, entonces, si tenemos el verbo play, sería is played, o si tenemos, por ejemplo, el verbo eat, como aparecía antes, que es comer, la voz pasiva, la tercera columna, sería eat, ate, eaten. Entonces sería is eaten, ¿vale? Cuando tenemos el verbo en pasado simple, es decir, aquí nos aparece played o nos aparece ate, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es añadirle el verbo to be en pasado simple también, ¿vale? Aquí está en pasado simple, pues aquí ponemos was, were, played y was eaten, ¿vale? Es muy importante que recuerden que es la tercera columna aquí y que el verbo to be lo conjuguen según el tiempo en activa que esté. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a pasar esta oración de grow, perdón. They grow coffee in Kenya. Bien, analizamos un poquito y tenemos que they es el sujeto en este caso, grow es el verbo y coffee es el complemento directo, ¿vale? Entonces, tenemos el patrón que escribimos antes. Ahora queremos que el complemento directo sea en este caso el sujeto. Coffee está en presente, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que pasarlo a esta manera. Coffee is grown, es un verbo irregular, by day, ¿vale? Y in Kenya, pues lo pondríamos después. Bien, otro ejemplo, si tenemos la oración the actionist started the fire, pues nuevamente volvemos a analizar. The actionist es el sujeto, started es el verbo